Oye, a ver, déjame. ¿Te tocaron sesiones de más de 24 horas? Claro Sí, que sí sí. Estaba pensando ahorita, sí, ¿no? nos han llegado a tocar sesiones de más de 24 horas, unos maratones tremendos. A ver, ¿tienen sentido o no tú que estás ahí sentada participando todo esto? Lo hacen porque tienen el tiempo en contra. Debería legislarse asumiendo que para hacerlo racional no tendría que ser en el límite. Y lo hacen en el límite porque con las reformas en materia electoral, el plazo de 3 meses como una obligación para que se puedan no se pueden durante los 3 meses antes del proceso electoral ya modificar absolutamente nada. Y el proceso electoral del año que entra empieza en septiembre. Entonces tienen que terminar en estos días. Podrían haberlo hecho antes, si hubiera disposición a presentar los temas, a que hubiera cabildeo, a que hubiera diálogo, a que hubiera modificación, a que hubiera acuerdos. Pero creo que además en esta ocasión varios de los temas surgieron en el último minuto. Bueno, incluso en la permanente, cuando se aprobó el periodo extraordinario, había 2 iniciativas que serían presentadas en el periodo extraordinario que no se sabía cuáles eran, que las estaba elaborando el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y entonces, claro que con esta premura están legislando contrarreloj porque el plazo legal para poder hacer cambios constitucionales termina en los próximos días. ¿Qué reflexión deberíamos de hacer de este tema en los tiempos de Donald Trump? Bueno, hay un retroceso en el mundo. Hay un retroceso en el mundo, porque prácticas democráticas que fueron asumidas con la idea, creo, tal vez un poco inocente, ingenua, de que no habría retroceso. Bueno, ahora vemos que se está retrocediendo. Sí. En Estados Unidos lo vimos, cuando los simpatizantes de Donald Trump tomaron el Capitolio violentamente, y hubo quienes los estuvieron asusando para que lo tomaran y para que impugnaran a los congresistas y a los senadores demócratas, y diciendo que si la elección no le favorecía, entonces habría una rebelión. Finalmente hubo personajes incluso en el Partido Republicano que actuaron con sensatez y que dijeron no estamos de acuerdo, pero los signos de retroceso en materia democrática están presentes, y en nuestro país esto es algo muy grave. En el marco del TEMEC, bueno, no está incluida una cláusula democrática. En cambio, ¿dónde sí hay una cláusula democrática para un tratado comercial? Con Europa. En la y fue sí. Y fue yo diría la oposición en México quien estuvo insistiendo en observaciones, y desde la primera ocasión en que se firma un tratado comercial con la Unión Europea fue algo único en el mundo. Se incluyó lo que se llamó la cláusula democrática, y esto significaba que el tratado no era solo comercial, no era solamente en materia económica, sino que incluía también un compromiso de respeto a la voluntad ciudadana y también de derechos humanos, respeto a los derechos humanos. Esa parte de la cláusula democrática, como se le llama en el tratado con la Unión Europea, es formidable. Lamentablemente, ahora en la negociación entre México, Estados Unidos y Canadá, que además, por cierto, va a ser separada, no está incluida porque no es de interés de Estados Unidos la democracia. El interés ahorita del gobierno norteamericano es comercial, económico. Nosotros también tenemos interés comercial y económico, pero una cláusula democrática fue un gran signo de los tiempos, muy avanzado en esa negociación, y fue resultado de la insistencia de la oposición democrática en México y una decisión de la Unión Europea de incluirlo. Sí, pero empezó a suceder el fenómeno de que cuando empezaron las redadas, ya la gente dijo, y como ya no voy a regresar, Sí. entonces me traigo a mi familia. Si hubiera eso que se llamó con Bush y que estuvo a punto de firmarse y que finalmente no se dio, la enchilada o la media enchilada. Como decía Castañeda, hay que reconocerlo. Como decía Castañeda, sí. La media enchilada, que era un gran tratado de trabajadores migrantes temporales,
que fueran y vinieran. Eso resolvería. Tendrías una migración laboral que además pudiera capacitarse, formarse, integrarse en donde hace falta, y al mismo tiempo sin la preocupación de ser perseguidos, sino yendo y viniendo. ¿Cuál era el sueño que finalmente se trunca? El de que América, el hemisferio norte, Estados Unidos, México, Canadá, avanzaran para constituir una región parecida a la Unión Europea. Una potencia económica, además, porque solo entre México y Estados Unidos somos cerca de 500 millones de personas. Es un mercado impresionante. Cerca de 500 millones de personas. Además, teniendo el talento, la riqueza, los recursos naturales que se tienen, si incluimos a Canadá, bueno, pues cerca de 600 millones de personas con una riqueza infinita. Y entonces la ceguera de decir o se produce acá o no se produce. Yo veía, ahora que nos invitabas para este diálogo, que hace todavía un año en México y antes hablábamos de la importancia de México por el nearshoring, y decíamos, es que estamos a un lado de Estados Unidos. Eso lo vendíamos como una ventaja, que sí lo era, pero ahora el término que se está usando es nearshoring inverso. Inverso, ¿por qué? Porque Estados Unidos ya no quiere invertir en México ni en ningún lado, sino quiere que todas las inversiones estén en su territorio. Y entonces resulta que la ventaja que él propone es a sus propias empresas es: vénganse a territorio norteamericano, sálganse de los territorios en donde están, y aquí van a tener ventajas. Y entonces con sus socios, que ya somos unos socios con una relación tan intensa, tan imbricada, es una agresión esto, porque lo que no ve es esta dimensión de este posible mercado, de esta riqueza. Y en lugar de tener esta visión de largo plazo y competir en buena lid, lo que intenta es enfrentar a China, y me resultó interesantísimo lo que dijo el presidente de China teniendo a Donald Trump enfrente, que yo creo que no entendió nada, cuando dijo: esperemos que podamos remontar el error de Tucídides. ¿Quién fue Tucídides? Sí, claro. Tucídides fue... yo que soy historiadora, lo digo, un gran historiador. Relató Tucídides la guerra entre Esparta y Atenas. ¿Qué fue lo que originó la guerra entre Esparta y Atenas? Que Esparta era la gran potencia, era el centro del mundo, de ese mundo, en ese momento. Y ve el crecimiento de Atenas, el florecimiento, y entonces, en lugar de asociarse, pues decide hacerle la guerra. Finalmente, Esparta perdió y Atenas gana. Y fue muy inteligente Xi Jinping cuando dice: espero que no caigamos en el error de Tucídides. Es decir, yo soy una potencia, que estoy creciendo, que estoy enfrente de ti, pero no hagamos la guerra, convirtámonos en socios. Y eso fue lo que, de toda esa visita, lo más interesante, lo que le planteó es: seamos socios, no nos peleemos. Pero Estados Unidos está como estaba Esparta con Atenas, diciendo: no, los voy a acabar. Pues no los va a acabar, pero nos lleva entre las patas, como se dice. ¿Qué tendría que pensar ese señor que se llama Marcelo Ebrard para poner a la mesa? Bueno, Marcelo lo que declaró no está fácil, está complicadísimo. Sí, claro. Tienen que andar como sobre brasas, así a ir viendo, caminando. Sí. Pero creo que ayer declaró que el arancel al acero y al aluminio es imposible soportarlo. 50% no puede ser. Y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, insiste en ese arancel, que es insoportable, cuando desconocen la importancia del tratado y lo que ha significado para las dos naciones. Y los dirigentes, los empresarios de la industria automotriz han dicho también que el 25% de arancel a los automóviles también es insoportable, no lo aguanta. Todo el mundo quiere comprarse un coche,
Bueno, resulta que va a aumentar el costo. No solamente se va a impedir que vengan los autos chinos, sino que va a aumentar el costo. En cambio, los aranceles de Estados Unidos a autos japoneses que van desde Japón a Estados Unidos son mínimos. ¿Por qué a quien es su socio en la industria automotriz, que es de las más pujantes y que además ayudarían a enfrentar la inseguridad? Porque si tienes empleo bien pagado, como el tratado establece que deberían ser $16 por hora, lo que se ganara aquí en las industrias, en la industria automotriz, ¿por qué le pegas? ¿Por qué le pegas? Y yo creo que el debate de los aranceles sí es un gran debate. Ahora, ¿qué aliado puede tener el gobierno mexicano? La población norteamericana, porque a ellos también les sube el costo, les sube el costo. Y gasolina y todo. En todo. Y yo creo que, aunque se dice, y creo que es correcto en general, que no un gobierno no debe hacer política en otro país, pero sí puede hacer foros, reuniones, reflexiones, desde con la academia, con sociedad civil, con lo que se llama en Estados Unidos grassroots organizations, con las organizaciones que se movilizan, de tal manera que digan, oigan, no queremos aranceles con México, queremos una alianza, nos conviene. ¿Por qué? Porque a la población norteamericana le había prometido Donald Trump, y fue parte de su triunfo, que mejoraría su economía, que iban a tener mejores condiciones. Y resulta que no está sucediendo así, y se está inventando guerras y conflictos para tratar de atraer votos, pero sí tiene un impacto electoral lo que se acuerde, porque si continúa con la visión de cerrar la economía norteamericana e imponer aranceles, va a impactar a la economía de la población norteamericana. Y la población norteamericana debería alzar la voz, algunos la han hecho, pero diciendo, no vamos a votar si ustedes no quitan los aranceles. Sí. No vamos a votarlos porque nos impacta, ya más allá de México, a ellos les pega. ¿Qué va a acabar pasando, supones? Porque ahora ya se habla, ¿ves la eventualidad de que terminemos en tratados bilaterales más que un trilateral? No, la negociación va a ser bilateral, pero al final van a estar los tres países. Aunque yo creo que aquí lo que ha hecho el primer ministro canadiense ha sido muy interesante, sí, claro. Porque él lo que ha planteado es el otro tema de soberanía, la otra manera de ver la soberanía. Él dice, queremos ser socios con Estados Unidos, pero no empleados. Y entonces, si la soberanía es, yo decido actuar junto a ti, quiero ser tu socio, quiero ser tu amigo, quiero que trabajemos juntos, claro, pero no tu empleado. Y entonces lo que ha planteado el primer ministro canadiense, que es muy interesante, es una visión que hay que tomar nota de ella, que frente a las grandes potencias, incluido Estados Unidos, que los ha querido tratar con la punta del pie, hoy deberían hacer una acción concertada, positiva, las potencias medias. Ahí está Canadá, ahí está México, ahí está Brasil, ahí está buena parte de Europa. Entonces, las potencias medias frente a los gigantes que quieren aplastar, deberían hacerlo. Pero yo creo que el tratado finalmente va a ser, esperemos, entre los tres, aunque no se sienten juntos al principio. Hoy se sienta México y Estados Unidos se va a sentar con Canadá, y al final se van a sentar los tres. Y creo que el acuerdo de México con Canadá resulta muy importante para tratar de defender que no haya aranceles. A ver, sin salirme del tema, Amalia, ¿qué piensas de este eventual acuerdo petrolero entre México y Brasil? Y lo que esto puede influir en el TEMEC, que no le guste a Trump, el acuerdo hazlo conmigo, no con Lula. Lula además es izquierdoso. Pero sabes, muy inteligente. No, Lula ha resultado un gran presidente. Gran presidente, con una visión del mundo. Sí. Un estadista. Oye, eso, fíjate que eso me hubiera gustado más que lo tuviera López Obrador, y aunque no lo creas, te lo voy a decir la misma Claudia Sheinbaum. Sí. Les falta esa visión Lula del mundo. Ha tenido visión de estadista. Yo, pues, lo veo bien. El problema ¿dónde está? Lo decía Carlos Slim antier. El problema es que Pemex está destrozado, que la industria petrolera se acabó en México por corrupción, porque no se invirtió. Este derrame que hubo en el Golfo hace como 2 meses, ¿cuál fue la razón?
pues que no se invierte para poder darles mantenimiento a las y luego instalaciones. La confusión informativa, ¿no? Yo creo que no querían decir que no se invierte, porque se ha invertido en otras cosas, y entonces que si había un buque fantasma, que si era el huachicol, que si, y claro, como todos estamos indignados por este terrible desastre del huachicol, que además tendría que irse a fondo, tendría que ir la presidenta a fondo y detener a todos los que estén involucrados. Pero como se sabe que la población y todo el mundo estamos indignados por el huachicol, se dijo que tal vez era el huachicol y que era un buque, y resultó que no, que es la infraestructura de Pemex que está haciendo literalmente agua, porque agua, está deshecha, porque no se invierte. Y entonces yo creo que se pueden hacer acuerdos con Brasil, o se puede hacer acuerdo con Noruega, que también tiene petróleo, con Estados Unidos, pero la industria petrolera, que fue la fortaleza de México, ya no lo es. Es un peso brutal, terrible en las finanzas nacionales.